y atendiendo todos los frentes. Hoy estuve toda la mañana, la tarde, viendo cómo el pueblo de Venezuela se volcó masivamente a las plazas Bolívar de todos los municipios, parroquias y pueblos a firmar para exigir que nos devuelvan sanos y salvos a los jóvenes venezolanos secuestrados en El Salvador, que están en campos de concentración del Salvador. Es mentira que son delincuentes. Es la primera gran manipulación. Desde el antiguo gobierno de Joe Biden, la derecha extremista venezolana empezó a posicionar una campaña mundial con mucho billete. De que el Tren de Aragua, el Tren de Aragua, de que el Tren de Aragua era una organización que amenazaba al continente, de que era una organización venezolana. El Tren de Aragua efectivamente existió, pero los combatimos, los desmembramos, los acabamos. El Tren de Aragua es historia, es polvo cósmico en Venezuela, no existe, los derrotamos. ¿Quién se llevó a algunos delincuentes? Entre ellos delincuentes seguramente del Tren de Aragua para el exterior. Bueno, el expresidente de Colombia, Iván Duque, se los llevó y les dio refugio en Colombia. El expresidente difunto de Chile, Sebastián Piñera, se los llevó a Chile, a delincuentes, seguramente delincuentes que fueron amparados por ellos también de esa banda delictiva eliminada en Venezuela, derrotada en Venezuela, llamada el Tren de Aragua en su momento. Pero quisieron hacer una campaña. Esa derecha extremista, ustedes saben los nombres, no los voy a nombrar aquí porque este es un acto muy hermoso y bendito para traer esos nombres aquí. Ustedes saben a quién me refiero. ¿Quiénes dijeron que la migración venezolana era una plaga? ¿Quiénes dijeron que eran de Tren de Aragua? ¿Quiénes pidieron estas medidas contra la migración venezolana? Ustedes saben quién las pidió. Ustedes saben nombre y apellido. Y lo que se hizo con la proclama del gobierno de Estados Unidos, con el secuestro de estos jóvenes trabajadores venezolanos y su envío humillante, esposados, y luego su recibimiento humillante, donde los tiraron al piso, los golpearon, los esposaron, los raparon y los han lanzado a un campo de concentración bajo fuertes golpes, humillándolos, siendo gente noble, decente, siendo muchachos trabajadores. No tiene nombre. Eso se llama crueldad, injusticia. Por eso celebro que millones de hombres y mujeres de Venezuela hayan salido a acompañar con su firma a los familiares de estos jóvenes venezolanos para exigir en documento oficial que el gobierno de El Salvador los libere de ese secuestro, no los someta a humillación y no los entregue más temprano que tarde. Con el favor de Dios, pido a Dios, Padre Creador, pido a Dios con todo su poder magnífico que proteja a esos muchachos y más temprano que tarde los podamos rescatar, recuperar. Es una narrativa que se parece a la narrativa de los nazis contra los judíos. Hubo un poeta austrohúngaro y un poeta alemán, Bertolt Brecht, que lo dejó descrito en un poema en la época nazi. En la época de los nazis, comenzaron entonces una campaña así contra Venezuela, contra los venezolanos, y culpaban a los judíos de todos los males de la crisis del capitalismo europeo y alemán.
y decían son los judíos, son los judíos, son los judíos, hasta que llegó la hora en que le aplicaron buena parte de lo que le hicieron a estos muchachos, los secuestraron, los llevaron a campos de concentración y al final asesinaron a 6 millones de judíos. Es lo que se llama el holocausto judío. Esto nos recuerda a las leyes nazis contra los judíos. Y escribió Martin Niemöller, un pastor luterano, evangélico, astrohúngaro, que fue nazi, siguió a Hitler en sus primeros tiempos y después se dio cuenta quién era Hitler y lo abandonó a tiempo. Escribió algo que tiene mucha vigencia hoy en Venezuela y en el mundo. La gente honesta que me escucha en El Salvador, ese pueblo noble, el pueblo de Óscar Arnulfo Romero, San Óscar Arnulfo Romero, ese pueblo, por Dios, a ustedes les pedimos que le abran el entendimiento al presidente Nayib Bukele y que no sea cómplice de esta crueldad, que Nayib Bukele no sea cómplice de este secuestro, porque nuestros muchachos no cometieron ningún delito en Estados Unidos, ninguno. No los llevaron a ningún juicio, no le dieron derecho a la defensa, derecho al debido proceso. Fueron engañados, esposados, montados en un avión, secuestrados y enviados a un campo de concentración en El Salvador. Están presos y secuestrados en El Salvador, porque si una persona la llevan esposada, obligada, fuera de su voluntad, le aplican desaparición forzosa, lo meten en un campo de concentración, ¿correcto? Sin explicaciones. Yo pregunto, presidente Nayib Bukele, con todo respeto se lo pregunto, le pregunto, ¿qué juez dio la orden en El Salvador? ¿Bajo qué cargos? ¿Bajo qué proceso judicial? ¿Bajo qué derecho a la defensa? Para tener preso a 238 venezolanos que eran migrantes en los Estados Unidos. Pueden estar presos bajo jurisdicción de El Salvador un grupo de muchachos que les enviaron sin proceso, sin juez, sin derecho a la defensa. Simplemente es un acto bochornoso y cruel de desaparición forzada y de secuestro. Ya nosotros, como lo informó la vicepresidenta, se ha conformado en Venezuela un comité de familiares de los venezolanos secuestrados en campos de concentración en El Salvador. Han entrado en contacto con importantes bufetes de abogados, defensores de derechos humanos de El Salvador, y ya esos abogados van a accionar en la parte legal mientras nosotros actuamos en la parte diplomática para lograr el objetivo de liberar a estos muchachos, de liberar a estos jóvenes. Y digo más, ustedes como padres, madres, nosotros como abuelos y abuelas, pongámonos la mano en el corazón. Si hubiera alguno que en algún momento cometió un delito en Estados Unidos, ¿qué dice la ley? Si cometes un delito, cualquier delito, tienes que ser juzgado por tus jueces naturales en el país donde lo comete. No es el caso de ninguno de los secuestrados en El Salvador, ¿verdad? Y determinará el juez si te deporta a tu país de origen, no a cualquier país. No ocurrió. Al contrario, hubo un juez distrital en Estados Unidos que, conociendo por la prensa que se iba a activar esta ley de 1798, emitió una orden prohibiendo deportar migrantes al exterior antes de conocer la proclama o la ley. Y fue desconocida la orden del juez y ahora hay una sanpablera judicial allá. Hay una crisis constitucional en Estados Unidos por ese hecho. La soberbia del faraón, ¿se dan cuenta? Comienzan a llegar las plagas, la soberbia del faraón. Y además de esto, no habiendo cometido delito en Estados Unidos,
no habiendo sido juzgado por ningún juez, aplicándose una ley anacrónica de 1798, a través de una proclama absolutamente ilegal a la luz del derecho internacional y de los derechos humanos, llegan a El Salvador y llegando son condenados vías de hecho de manera sumaria, sin derecho a juicio, sin derecho a la defensa. Ninguno de ellos había pisado tierra del Salvador. Señor presidente Nayib Bukele, Corte Suprema de Justicia del Salvador, magistrados, magistradas, por el amor de Dios, en nombre de Oscar Arnulfo Romero, les pido justicia. Estos muchachos no han cometido delitos en El Salvador y deben ser liberados y rápidamente entregados a sus familias en Venezuela. Así que vamos a apoyar al Comité de Familiares con toda nuestra fuerza para que ejerzan acciones. Nosotros ya estamos haciendo acciones, pero seguimos tocando la campana. La campana, decía este poeta, y luego esta poesía la inmortalizó Bertolt Brecht, el gran dramaturgo. Decía, miren lo que decía, lo que él vivió en Alemania. Describe él lo que sucedía. Primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Esta es la lógica del nazismo cuando se impone, y en este caso no se va a imponer porque este hecho ha recibido la condena general de toda la sociedad estadounidense, de gobiernos y pueblos y movimientos sociales de América Latina, del mundo. Fíjense ustedes, esto me llegó, yo lo vi, fue hoy, creo que fue en TikTok. Quise venir para mostrárselo a ustedes, como una pareja joven, profesional, que vive de su trabajo allá en Estados Unidos. Porque todos estos jóvenes migraron producto de las sanciones económicas. El golpe que recibimos de los misiles que nos lanzaron en el año 17, 18, 19, que ya nos estamos recuperando. Ya la mayoría de los migrantes, una buena parte se han regresado, ya están aquí con sus familias trabajando. A nivel del sistema educativo este año, en el periodo escolar 2024-2025, hemos recibido 500.000 niños y niñas nuevos en la matrícula escolar de este año escolar. Lo hemos incorporado, un número récord. Niños y niñas que vienen a estudiar gratis, porque en ningún país donde ellos fueron podían estudiar gratis. Y casi en todos los países donde estuvieron los discriminaban por ser venezolanos. Así como discriminaron a los judíos, así como discriminaron a Moisés, a Cristo, y lo pagaron caro los que discriminaron al pueblo de Dios. Ahora, esta juventud que se fue a buscar, como decía el padre de uno de estos muchachos, dijo ayer, y le dijeron a Delcy estuvo en la marcha ayer, una marcha gigantesca de las comunidades de Caracas, acompañando a los familiares. Y una de las padres que vio a su hijo bajar y ser humillado en El Salvador, le decía a Delcy, mi muchacho, le dije, no te vayas, quédate aquí, vamos a hacer aquí. Y él me dijo, no, yo voy en búsqueda del sueño americano, le dijo. Yo voy en la búsqueda del sueño americano. Y la madre le decía a Delcy, mi niño buscando el sueño americano se le transformó en una pesadilla y ahora está secuestrado en un campo de concentración, humillado en El Salvador. Yo le digo a todos los venezolanos que estén en Estados Unidos, vénganse para acá, vengan y hagamos una patria nueva, vénganse a trabajar, a emprender, a desarrollar este país. Aquí sí los queremos. Vénganse. Son expresiones de una ideología supremacista, nazi.
Hoy vienen contra Venezuela, pero es contra toda América Latina, es contra el mundo entero, de los que se creen la raza superior, la soberbia del faraón. Anoten esa expresión que se va a hacer cada vez más famosa en los meses que están por venir, la soberbia del faraón. Se creen dueños del mundo. Bueno, el único dueño del mundo es Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, nuestro Dios y los pueblos. Miren esta agresión indignante. Quiero compartir este video que me llegó a mi TikTok. ¿La tenemos lista? Vamos a ver, mira lo que le hacen estos muchachos que van en su vehículo allá en los Estados Unidos. Adelante. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas rompen ventanas de automóvil para arrestar de forma abrupta a migrantes venezolanos en Spokane, Estados Unidos. Esta pareja fue acusada injustamente de ser miembros del Tren de Aragua. El joven venezolano explicó que su esposa se encontraba embarazada. Sin embargo, eso no impidió que las autoridades procedieran de manera agresiva. Washington. Look. Open the door. No, no, you can't. You can't. Why? It's illegal. Look. It's pregnant. It's pregnant. It's pregnant. It's pregnant. It's pregnant. Look. No. You can't. It's pregnant. No. No. It's illegal. It's illegal. Get out my... No. Get out my car. Get out. No. I have video. Look. It's pregnant. It's pregnant. Hey. Hey, mira. Oh my God. It's pregnant. You can. Look. Open the door. No, you can. You can. Why? It's illegal. Look. It's pregnant. It's pregnant. Look. No. You can't. It's pregnant. No. No. It's illegal. Get out my... No. Get out my car. Get out. No. I have video. Look. It's pregnant. Hey. Mira. Oh my God. It's pregnant. You can. Es una violación indignante y masiva de los derechos humanos de los migrantes venezolanos, y desde Venezuela exigimos al gobierno de Estados Unidos que cese en su persecución, en su violación de los derechos de los migrantes nobles y trabajadores. No a la estigmatización. Ayer fue contra el pueblo judío en tiempos de la Alemania nazi. Hoy es contra el pueblo venezolano y contra los migrantes en general. Yo he estado viendo noticias por aquí, fíjate, un reportaje. No lo voy a colocar, solamente le digo los titulares. Un reportaje en la televisora Univisión. Dice, ¿qué evidencia tiene Estados Unidos para fichar y expulsar a cientos de venezolanos como miembros de la banda criminal Tren de Aragua? Y la conclusión, ninguna. Porque si usted captura a alguien que dice que es terrorista, criminal y asesino, y que es miembro de una banda llamada el Tren de Aragua, en los Estados Unidos, tiene que juzgarlo ante su juez natural y demostrar con pruebas. Aquí capturan a cualquier muchacho porque tenga un tatuaje de cualquier signo. ¿Cuánta gente tiene tatuaje? ¿Verdad? Que les gusta hacerse un tatuaje para recordar a la madre, a la hija, un momento histórico de su vida. Solo por tener un tatuaje y por ser venezolano, los persiguen, les roban los carros, le quitan las casas que tanto le ha costado tener, las cuentas bancarias y el dinerito que habían ahorrado, el celular o los celulares, la moto. En muchos casos
como este caso, aquí está este caso, con un reportaje de 2001 Live, deportado a El Salvador sin antecedentes penales. El caso del venezolano que dejó a su esposa embarazada en Estados Unidos. Los familiares de Albornoz han denunciado su detención y por ahí se va el reporte. Atrás dejan niñas, niños, esposas y se los llevan. Y yo digo, ¿qué gana Estados Unidos con esto? ¿Qué gana el oposicionismo extremista y la sayona con esto? ¿Qué gana? ¿Qué gana? ¿Qué gana? El castigo de Dios. El castigo de Dios. Porque los pueblos tienen conciencia y recordarán esta humillación por siempre. Hoy yo recibí un mensaje de unas familias amigas que viven en Miami de hace muchos años. 20, 30 años tienen en Miami. Mi saludo a todos los venezolanos en la Florida, aunque su mayoría siempre ha sido muy opositores, pero son venezolanos y los queremos de corazón, son nuestra gente, nuestros hermanos y nuestras hermanas. Delcy, me dicen el Arepazo, que queda cerca de la calle 8, 2 calles antes de cruzar para la 8. Yo conozco Miami bien, Weston, el Dorals, Orlando. ¿Verdad, Silita? Yo he manejado por allá bastante. Nueva York, Boston, Baltimore, Washington. Yo he manejado bastante en Washington, pero bastante, conozco eso. Cuando era diputado, que me mandaron no sé cuántas veces a Estados Unidos el comandante Chávez. Y luego como canciller. Yo quiero al pueblo de los Estados Unidos. Siempre se lo digo a todos los representantes que vienen de Estados Unidos aquí. Nosotros respetamos, queremos y admiramos a los Estados Unidos. Pero ustedes se dejan llenar la cabeza de mentiras y mentiras y mentiras y mentiras sobre Venezuela. Y Venezuela no es antiestadounidense. Nosotros con Bolívar, lo que somos de hace 200 años, es antiimperialista, anticolonialista. No creemos en imperio, ni queremos ser esclavos ni colonias de nadie. Queremos ser un país independiente, orgulloso de su historia. Somos, eso sí, bien rebelde que somos. Pero bueno, es nuestra característica. Así que fíjense ustedes, también aquí dice un oficial del ICE, se escribe ICE, que es la autoridad migratoria. El oficial declara a El Nacional, que es un medio, ustedes saben, bien extremista de derecha, oficial del ICE, afirma que muchos venezolanos deportados a El Salvador no tenían antecedentes criminales. O sea, la gente que los capturó y los envió con una orden superior, sabiendo que violaban las leyes y una orden judicial. Yo por eso he ordenado incrementar todas las acciones diplomáticas para traernos a todos los venezolanos y venezolanas de los Estados Unidos. Mañana a las 10 de la mañana ya coordiné, compañero Diosdado Cabello está haciendo las coordinaciones operativas y llegan 306 migrantes que vienen vía Aeropuerto de México. Y le he dado la orden al enviado especial para las negociaciones de paz con Estados Unidos, doctor Jorge Rodríguez, que incremente todas las acciones para garantizar los vuelos de regreso desde Estados Unidos de todos los migrantes que han sido detenidos. Vamos a regresar todos los migrantes que han sido detenidos para darle respeto, dignidad, apoyo y vuelvan a su patria y vuelvan a su familia. Ya el doctor Jorge Rodríguez está activado. Y le he dicho, me garantiza, Jorge, el regreso de vuelos con los venezolanos y las venezolanas desde Estados Unidos, mientras avanzamos en el rescate de los que están secuestrados en campos de concentración en El Salvador. Vamos a estar coordinando en tiempo real, vicepresidenta. Porque funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana impidieron este miércoles la marcha de los trabajadores del sector universitario hacia el Ministerio de Educación Superior. Manifestantes exigieron a las puertas de la Universidad Central de Venezuela mejores condiciones laborales.
En el marco del Día del Trabajador Universitario, profesores, estudiantes, personal obrero y administrativo protestaron en la Universidad Central de Venezuela exigiendo la eliminación de la política de bonificación salarial, becas dignas, el cese de la persecución y el respeto a la autonomía universitaria. Nuestro objetivo es que la sociedad conozca y se sensibilice de la situación que está viviendo nuestra universidad. La universidad a la que pertenecen o pertenecerán sus hijos. Estos 3 años sin aumento salarial y de bonificaciones, lo que ha generado es una severa lesión de la carrera académica. Las bonificaciones homologan a todos los trabajadores y desestimulan el ascenso. Hoy los salarios de los profesores universitarios en el país oscilan entre 5 y 8 dólares. El resto es bonificaciones. Profesores aseguraron que debido a las condiciones salariales en el país, hay un déficit de al menos 40% del personal docente que hace vida en la Universidad Central de Venezuela. Nosotros estamos hablando de una pérdida de alrededor de un 44% de profesores, muchos de ellos ya con carrera académica, con escalafón. Es decir, que cuando se tienen que reponer con jóvenes que están iniciando. Hoy nosotros nos encontramos en una situación verdaderamente crítica en esa materia. Todavía no se estalla con una crisis mayor porque al mismo tiempo que hemos perdido profesores, hemos perdido estudiantes. La matrícula de pregrado de esta universidad, finalizando el siglo pasado, eran 58.000 estudiantes. Hoy no pasamos de 35.000 y eso que ahorita, recientemente, en forma compulsiva, el gobierno sobregiró la capacidad de las facultades en términos de admisión. Nuestros profesores activos, su promedio de edad es 54 años. No tenemos generación de relevo. Los profesores activos, el 46% mañana pueden ir a cualquier oficina de recursos humanos y pedir su jubilación y hay que dársela. Es decir, nos podemos quedar sin la mitad de los profesores mañana, si así se lo decidiera. La marcha, que tenía como objetivo entregar un petitorio al ministro de Educación Superior, Ricardo Sánchez, fue detenida por un piquete de la Policía Nacional Bolivariana al intentar salir de la institución. Al lugar se acercó un representante del ministerio, quien recibió el documento. En otro tema, la Casa Blanca intensificó sus críticas hacia el juez federal James Bosberg, quien recientemente bloqueó las deportaciones de migrantes venezolanos, presuntamente miembros del Tren de Aragua. La secretaria de prensa, Caroline Levitt, calificó al magistrado como un activista demócrata, a pesar de que fue nominado originalmente por un presidente republicano. La funcionaria estadounidense declaró que el juez intenta usurpar la autoridad presidencial al cuestionar el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar las deportaciones. Según la portavoz, el presidente tiene este poder y por eso esta campaña de deportación ha continuado. Sin embargo, el juez Bosberg emitió una orden para bloquear las deportaciones amparadas por la invocación que horas antes hizo Trump de la Ley de 1798. Caroline Levitt señaló que el juez en este caso intenta decir que el presidente no tiene la autoridad ejecutiva para deportar a terroristas extranjeros de nuestro territorio estadounidense, lo que calificó como un abuso flagrante de poder. Agregó que el juez no tiene esa autoridad. Por su parte, el presidente Trump solicitó la destitución del juez Bosberg, describiéndolo como un lunático radical de izquierda. Esta petición ha sido criticada por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien defendió la independencia judicial y señaló que destituir jueces por desacuerdos con sus decisiones no es apropiado. Entre tanto, en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la DEA, autoridades colombianas capturaron en la ciudad de Medellín a Brawins Dominique Suárez Villegas, alias Chino San Vicente, uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua en Bogotá. Brawins Dominique Suárez Villegas, alias Chino San Vicente, estaba solicitado por las autoridades colombianas por haber incurrido presuntamente en los delitos de homicidio agravado, extorsión y concierto para delinquir agravado. Alias Chino San Vicente era considerado un hombre de confianza de alias Niño Guerrero y de alias Giovanni, líderes de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Su importancia dentro de la estructura aumentó tras la captura de alias Salomón en junio de 2024,
momento en el que fue designado como cabecilla en Bogotá y Soacha. Las investigaciones lo señalan como responsable del asesinato de 2 policías en Bogotá el 4 de diciembre de 2022. Además, en el momento de su captura, se encontraba en Medellín coordinando la expansión del Tren de Aragua en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela confirmó el arribo para este jueves 20 de marzo de un nuevo vuelo de migrantes venezolanos deportados procedentes desde México. En este vuelo proveniente de la nación azteca llegarían 290 venezolanos. Este sería el 4º avión con migrantes venezolanos deportados que llega al país. Según el Observatorio de la Diáspora Venezolana, la migración de venezolanos ha seguido creciendo. Bajo su análisis, 9.100.000 personas estarían fuera del país. Tomás Páez, director del Observatorio de la Diáspora Venezolana, indicó que la diáspora venezolana sigue creciendo. Resaltó que España hasta el año 2015 fue el segundo país de destino de la migración venezolana, lo cual se modificó pero sigue ocupando los primeros lugares. El director de la ONG dijo que más de 600.000 venezolanos se encuentran viviendo en la nación europea, entre ellos retornados, descendientes y otros. Precisó que muchas personas, luego de migrar a países de Sudamérica o Estados Unidos, tras conseguir los recursos que le permiten movilizarse, se han trasladado a España. Tomás Páez dijo en entrevista a Unión Radio que países del Caribe están acogiendo a decenas de miles de venezolanos y entre un 10 y 11% de la diáspora venezolana está en Estados Unidos.